Libros y Letras, el podcast. Libros y Letras, el podcast, es un proyecto de la revista Libros y Letras, un espacio dedicado a la literatura en el que hablaremos con sus protagonistas, los escritores, editores, libreros, lectores, periodistas, ilustradores y diseñadores gráficos. Libros y Letras, el podcast, es apoyado por el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural. Soy Leana Bolívar Ruiz y en nuestro primer podcast le daremos una mirada a la literatura juvenil. Los protagonistas de la literatura en Libros y Letras, el podcast. La literatura juvenil ha tomado tanto impulso que fácilmente pueden aparecer varios títulos en los listados de los libros más vendidos y muchos de sus autores se han convertido en bestsellers. Los jóvenes cada vez más se acercan a la lectura porque el género les ofrece la posibilidad de identificarse con las historias que van desde la fantasía y el thriller hasta la novela realista o el romance paranormal. Ha transformado el modo de leer, pues los lectores han creado una enorme comunidad que comparte lecturas y genera discusiones alrededor de diferentes temas en donde las redes sociales han sido su mejor aliada. Pero, ¿qué es la literatura juvenil y cómo podría catalogarse? ¿Qué se está escribiendo? ¿A qué le apuestan las editoriales y cuál es su panorama actual? En este primer episodio de Libros y Letras, el podcast, hemos invitado a un editor, a dos escritores, un librero, una lectora y una influenciadora literaria para hablar de la literatura juvenil. Comenzamos con Leonel Tetti, editor de PUC, un sello de literatura juvenil de ediciones Urano, destacado en España y Latinoamérica y con varios éxitos literarios en su haber. Tetti explica por qué es un género literario. A ver, creo que más allá de un género literario, porque de alguna manera se convirtió en un género literario en sí, con sus propias reglas del juego, con sus características, porque creo que todas las novelas de juvenil, ya sean fantasía, thriller o novela realista, comparten ciertas características, que creo que eso le da como la envergadura de un género, por así decirlo. También se convirtió como un estilo de leer, ¿no? Creo que los que leemos juvenil, independientemente de que seamos adolescentes o no, yo claramente no lo soy, pero sí tenemos como un estilo muy particular de leer, es una lectura en comunidad, es compartir con otras personas de distintas partes del mundo tus opiniones sobre un libro. Creo que esto se da muy particularmente en la literatura juvenil, a diferencia quizás de la literatura adulta, que tal vez ahí sí es un poco más solitario el acto de lectura, mientras que el juvenil es completamente comunitario. Acabamos de escuchar al editor Leonel Tetti y su visión de la literatura juvenil. Ahora no podemos dejar de preguntarle a quienes imaginan y crean las historias, los escritores. Para ello hemos invitado a la colombiana Carolina Andújar, autora de la serie de libros de suspenso paranormal Carmina Nocturna, que comprende los títulos Vampir, Vagda, Príncipe Inmortal, Pie de Bruja y La Familia Maldita. También es autora de las obras de fantasía como El Despertar de la Sirena y de la novela Cali. Andújar escribe sobre vampiros, el mundo gótico, fantasía y thrillers. Considera que la literatura juvenil es un vehículo de escapismo para todos los que quieren evadir la realidad y buscar realidades mejores por medio de la ficción. Y aunque su literatura es leída por miles de jóvenes, Andújar sorprende con una respuesta sobre su narrativa. Yo no escribo literatura juvenil, esa es un enfoque de mercadeo editorial
Las editoriales decidieron encauzar mis libros hacia una audiencia juvenil por el tema fantástico y gótico de los vampiros, porque a partir del gran boom que tuvo Crepúsculo, se vio que la mayor parte de lectores de esa nueva ola de libros de vampiros estaba compuesto de jóvenes. Entonces, a partir de ese momento, todo lo que fue vampiros se le encauzó a la audiencia juvenil, pero esa nunca ha sido mi intención al escribir. Yo siempre he escrito para un público universal y de hecho mis novelas se asemejan más a lo que son los clásicos góticos de terror y de vampiros del siglo XIX, que si los estuvieran mercadeando hoy en día también se los encauzarían a la audiencia juvenil, pero que originalmente no fueron escritos para jóvenes, sino para cualquier persona que tuviera interés en este tema sobrenatural y gótico. Escuchan una mirada a la literatura juvenil. La literatura juvenil no es ajena a la actualidad y ha ido abriendo camino para abordar temáticas que en su momento se consideraban tabú. El género tiene características muy establecidas, pero quizá una de las más importantes nos la cuenta Jimmy Torres, docente y también librero de Wilborada, una librería de Bogotá. Sí, es un género literario. En tanto hay ciertas características que se le pueden atribuir como a la serie de libros que se parecen, que comparten estas características, ¿sí? Por ejemplo, los protagonistas, las edades de los protagonistas, los problemas de la edad en específico que digamos, tienden a ir a la adolescencia. Bueno, digamos, hay ciertas características en la forma en que se escribe, en la forma en que se plantean los desarrollos de las situaciones, pero yo diría que la característica es que es el descubrimiento, ¿no? En la literatura juvenil se percibe y gusta a los jóvenes porque hay un descubrir pues de todo, si es ciencia ficción, descubrir de principios o físicos o políticos o matemáticos, incluso de género. Yo pienso que eso es como lo que la caracterizaría. Género o categoría. Aún existen opiniones respecto a catalogar la literatura juvenil, aunque posea rasgos propios. Entre los protagonistas que han hecho de los libros juveniles su mundo, su actividad y su pasión, Isa Cantos, una de las booktubers colombianas más destacadas y que cuenta con su canal Crónicas de una Merodeadora en YouTube, nos brinda conceptos claves. Digamos que la gente a veces toma literatura juvenil como un género, pero en realidad es una categorización de edad, porque dentro de la literatura juvenil puedes encontrarte fantasía, ciencia ficción, ficción general, contemporánea, no ficción incluso. Entonces, siento que, digamos que literatura juvenil es solo una categorización de edad, como uno diría literatura middle grade, que es la de los niños de 8 a 12, o infantil de 0 a 8, adulta de 18 en adelante y tal. Pero dentro de todo, yo siento que en la literatura juvenil, si hay algo que hay que rescatar es la variedad de temas y de historias que hay, y sobre todo creo que dentro de todos los, digamos, categorizaciones de edad, la literatura juvenil es la que tiene más representación y diversidad en todas las ramas de las que puedas hablar, ya sea como ramas raciales o ramas de orientación sexual o de inclusión de las discapacidades o cosas así. Creo que eso se ve mucho más en la literatura juvenil que en la adulta, por ejemplo. Sin embargo, para la escritora Carolina Andújar, hablar de categoría es necesario para aclarar dudas sobre los contenidos de los libros juveniles. Pues me parece bien, me parece normal que se guíe a las personas según el grupo de edades, sobre todo para recomendarles a los padres o cuando el contenido no es apto para que ciertas personas lo puedan comprender en su totalidad. Me parece bien que lo pongan así. Eso también ayuda al lector a discernir como el estilo que está buscando en cuanto a libros, así como la cubierta, ¿ves? Una cubierta nos dice muchísimo. A mis libros les han puesto cubiertas muy juveniles y las personas así ya no sean tan jovencitas o tan chiquitas, identifican ese tipo de cubierta o el letrero pues de literatura juvenil como el estilo que ya les gusta y así le dan pues una oportunidad, digamos, a un libro que quizás dejarían pasar de largo si no hubiera tenido el rótulo de juvenil.
o de gótico, o de thriller, o de romance. Son pautas que nos ayudan a encontrar los libros que queremos leer. Continuamos hablando de literatura juvenil en Libros y Letras, el podcast con sus protagonistas. Y es el momento de invitarlos a que nos sigan a Libros y Letras en las redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Nos preguntamos cómo se incentiva desde los colegios la lectura y cómo los jóvenes llegan a los libros. Laura Sofía Pérez Pérez, una adolescente que ama los libros, cuestiona un poco la enseñanza de la literatura en la academia. Mi nombre es Laura Sofía Pérez Pérez. ¿Qué te gusta leer y cómo has llegado a la literatura? Leo más que todo novelas históricas, romance, tal vez la fantasía no me gusta tanto, es como todavía me cuesta como asimilar que eso es fantástico y más que todo eso. ¿Y cómo has llegado al gusto por los libros? ¿Por tu familia? ¿Por tus amigos? ¿Por los influencers? Bueno, más que todo por mi mamá, o sea, leo como desde los 4 años y mi mamá cuenta una anécdota literalmente a todo el mundo, que yo pues estaba en la cuna y siempre como que hacía una torre de cojines para salirme y que a ella le tocaba ponerme revistas adentro para que yo me entretuviera con ellas y no me saliera. Entonces es como la anécdota que todo el mundo literalmente pues le cuenta. ¿Cómo ves? Y ahora que estás en el colegio, de cómo están enseñando la literatura, qué tanto les están inculcando y si todavía estamos viendo este tipo de cosas como que la literatura a veces se volvía castigo en algún momento. Ahora no se siente tanto como un castigo, sino como una obligación, porque pues ahora todo en la educación se mide más que todo por las notas en vez de tal vez por lo que las habilidades que cada persona. Entonces tal vez en vez de volverse tal vez un castigo se vuelve una obligación y más que todo si no tienes como en tu casa familiares que les guste la lectura, que te den, mira, léete este libro, de pronto te puede gustar. Hay muchas personas que tal vez hacen el intento de leer algún tipo de literatura y no les sirve, o sea, tal vez no les interesa y al final pues es muy complicado para ellos como seguir como leyendo ciertos temas, como que se enfrascan solo en uno y lo demás es como muy complicado para ellos entenderlo. ¿Tu grupo de amigos hay clubes de lectura? ¿Se reúnen para compartir libros? ¿Cómo ves esto? No sé, ¿tú cómo compartes tus lecturas? Pues la verdad es que en el colegio hay como ciertos grupos donde uno se puede inscribir en teatro, música, danzas o tertulia literaria. Entonces como que hay ese espacio, pero pues solo para los que les gusta la lectura, solo para ciertas personas que quieren hacerlo, donde pues hablamos sobre diferentes libros, donde la profesora nos pone a leer unos como fragmentos de ciertas historias y cada uno como comenta lo que le pareció interesante, ya se pregunta, es como un grupo bastante entretenido, sin embargo siento que es como muy corto, como para todo lo que uno quiere decir sobre algo que lee. ¿Encuentras de pronto tú más gusto o placer fuera del colegio respecto a la literatura que en el mismo colegio? Es decir, más incentivo afuera que dentro del colegio. Sí, siento que hay más incentivo afuera, en especial porque siempre como que mi mamá es como, bueno, compremos o yo miro en internet y compro unos por internet, o más que todo leo de digital. En cambio en el colegio como que solo te dan ciertos títulos y no te dicen como, bueno, también puedes como intentar leer estas otras cosas si te gustó este libro, si no es simplemente te ponen tareas y tú tienes que leerlo. Y digamos, afuera, ¿cómo te enteras? ¿Tú sigues algunas cuentas de estos influencers, de booktubers, de Instagram? Sí, más que todo en TikTok y en Instagram, porque a veces en YouTube es como solo 9 minutos, en cambio como que en Instagram y en TikTok como que hay como muchas cosas más, como hay más variedad que en YouTube, digamos. ¿Cómo ves como la labor de ellos que hacen con el tema literario? Pues digamos, una que me gusta mucho como digamos abordar ciertos libros que pueden resultar ser tóxicos, como muy mala influencia para ciertos grupos que terminan leyéndolos, se llama Arcades Books y es en YouTube. Tiene muy poquitos, digamos, suscriptores para los que debería tener. O sea, comenta cosas muy importantes, como hace reseñas de libros bastante honestas, como sobre lo que a ella le parece que debería y lo que significa hoy en día la literatura. Como que ha cambiado y ha evolucionado mucho de lo que es hoy a lo que era antes. ¿Qué estás leyendo? Estoy leyendo Cumbres Borrascosas. Escuchan Una mirada a la literatura juvenil. Mario Mendoza, uno de los escritores colombianos más leídos por el público juvenil y autor de libros como Satanás, Paranormal Colombia, Bitácora del Naufragio y Leer es Resistir, no cree en las razones pedagógicas de la literatura. Por el contrario, considera que la literatura pertenece a las artes mágicas.
Mendoza también se dejó seducir por el placer de la imagen y la novela gráfica. Yo siempre me he sentido muy atraído, desde joven me encantaban las ediciones ilustradas. Bruguera tenía una bellísima colección en donde uno iba leyendo y cada 2 páginas tenía las ilustraciones, Robinson Crusoe, etcétera, ¿verdad? Y a mí me fascinaba de niño, quizás porque en mi familia hay una tradición plástica. Mi madre pintaba, mi hermana también, y siempre estuve, digamos, lleno de óleos, acuarelas, carboncillos, pinturas, y tenía una cierta sensibilidad. Además es un talento que yo no heredé, es un talento que yo no tengo y lo envidiaba mucho. Entonces cuando apareció la novela gráfica, cuando entré a Tintín, que fue lo primero que yo leí, fue Hergé, y luego Asterix y Obelix, y luego seguí leyendo novela gráfica y me fascinó. Descubrí que el placer de la imagen cuando uno es niño y adolescente es maravillosa. Y es que quizás hay una relación entre la educación de un individuo y la educación de una civilización. Y el origen de la civilización, fíjate bien, son la cueva de Chauvet o las cuevas de Altamira, esos hombres primitivos pintando en los muros, ¿verdad? Y hay algo en la novela gráfica que nos recuerda o nos evoca a esos individuos en las grutas trazando esas imágenes formidables. Seguimos en este recorrido por la literatura juvenil en Libros y Letras, el podcast, y acabamos de escuchar al escritor Mario Mendoza. Les recuerdo nuestras redes sociales. En Instagram nos pueden seguir como Revista Libros y Letras. La literatura juvenil viene en crecimiento y se ha fortalecido tanto que el género ocupa un espacio importante en los catálogos editoriales. Leonel Tetti. A ver, no te puedo decir cifras concretas porque, no las tengo presentes, pero sí es cierto que es uno de los segmentos que viene creciendo de manera constante en los últimos años. De hecho, el año pasado el New York Times también publicó una nota en donde hacía como un análisis de lo que fue el periodo de la pandemia dura y fue el segmento que más fiel se mantuvo en el consumo de libros, porque hay algo que tiene en particular el público juvenil y es que es muy leal y tiene un consumo constante que yo creo que en el público adulto se da, pero no con la misma lealtad, si se quiere, que con el público juvenil. El público juvenil le gusta una temática, le gusta una saga, va y compra absolutamente todo. Yo como lector adulto me doy cuenta que mi consumo es de otra manera, voy, compro esporádicamente un libro, quizás no compro la novedad, compro un libro que salió hace más tiempo. El público juvenil va gobernado por la novedad, por lo general se vende la novedad o lo que salió en el último año, año y medio, y el público adulto es más lo contrario, capaz comprar algo que salió hace 3, 4 años, ¿no? Por lo cual se volvió en un segmento muy importante porque implica una gran parte de la facturación de cualquier empresa editorial, pero también es un segmento que tiene muchos riesgos porque como es un público muy particular, con características muy concretas, si la pifiás en el proceso de publicación, la cuenta económica te puede salir mal también. Sin duda, el fenómeno editorial de Harry Potter marcó un impulso importante de autores en el universo juvenil, pero no solo lo transformó, sino que evolucionó en sus propios contenidos hacia lo social. Es verdad que pre-pandemia, el año anterior a la pandemia, tuvo como una suerte de parón, si se quiere, y con la pandemia se reactivó muchísimo lo que es la producción, ¿no? Y estos microfenómenos que se generan puertas adentro de la literatura juvenil. Yo siempre me gusta hacer la lectura como que fue cambiando. Todo empezó con la fantasía con Harry Potter, después viró hacia el romance paranormal con Crepúsculo. De ahí pasamos a las distopías y estos futuros aterradores, y después vino lo que fue la novela realista, dramática, con Bajo la misma estrella, y de alguna manera se está repitiendo ese patrón, porque ahora lo que está en auge es la fantasía de vuelta, pero ahora tenemos a protagonistas femeninas súper fuertes, tenemos fantasías con mucha crítica social, y también se nota también que está volviendo lo que es el romance paranormal, pero ahora ya rompiendo todos los estereotipos que la ola anterior de romántica juvenil, que la ola anterior fue Crepúsculo, fue el gran fenómeno, y todas las novelas de romance paranormal que se publican hoy en día
son la antítesis de Crepúsculo en todo sentido, ¿no? O sea, con el tema, con mucha crítica a las relaciones tóxicas, al consentimiento y demás. Así que esto me gusta mucho porque creo que los lectores y también los autores, que son los que están produciendo todo este contenido, van acompañando un cambio social también, ¿no? Nos hacemos estas preguntas. ¿Hay un antes y un después de Harry Potter? ¿Qué cambió? Jimmy Torres, librero. Yo pienso que un hito importante fue Harry Potter. Definitivamente creo que el mundo antes y después de Harry Potter, el mundo de la lectura, el mundo de los libros, sobre todo la lectura juvenil, pues cambió completamente. Digamos, se trazaron algunas características de los libros posteriores, ¿no? Por ejemplo, las entregas, las sagas, las trilogías. Bueno, todo esto es una característica hoy día casi inevitable de los libros juveniles que antes no existía. No se pensaba, no. Y creo que justamente era porque antes de Harry Potter no se había generado como un golpe de mercado tan grande frente a la venta de libros de una saga, ¿no? De hecho, todavía pues, las librerías están llegando nuevas como versiones de Harry Potter. Sacan versiones con pasta roja, amarilla, la pasta blanda. El contenido es el mismo, pero sacan 4 versiones distintas de Harry Potter y llegan a las librerías, ¿no? Y eso es bien, bien interesante, me parece. Visítanos en www.librosyletras.com. Hoy la literatura juvenil va más allá de la simpleza narrativa o de la frivolidad de las historias. Los lectores buscan miradas más críticas de los temas que directamente los tocan, indagan su realidad más cercana y se refugian en la literatura para comprender su entorno y ser más empáticos. Para ellos no hay censura en los contenidos y el género está cumpliendo una labor social. Lionel Tetti, editor de PUC. Por definición, los jóvenes adoran encontrarse con libros que abordan temas tabú. O sea, les encanta. En su momento me acuerdo cuando se empezó a publicar novelas juveniles con temática LGBT, que había sido toda una revolución. Había, en muchos países de Latinoamérica, había hasta rechazo por parte de los libreros, rechazo por parte de los padres, y los jóvenes abanderaron el movimiento, lo acompañaron, y empezó con, qué sé yo, con lo que fue la representación y la diversidad, crítica por cuestiones raciales, que eso en Estados Unidos particularmente está súper presente. De hecho, Angie Thomas es una de las autoras más importantes que habla sobre todo el tema del gatillo fácil que hay en Estados Unidos, la vida de los negros y demás, que la verdad que es un tema durísimo, aunque tal vez sea más local estadounidense. Después, qué sé yo, salieron libros con la temática central que era el aborto, libros sobre el suicidio, sobre eso salió mucho y se empezó a hablar mucho de las enfermedades mentales y la salud mental en sí misma en literatura juvenil para sacarle esta cuestión de tabú, porque hoy por hoy creo que gran parte de los jóvenes, y especialmente con la pandemia, jóvenes y no jóvenes, estamos experimentando ansiedad, problemas de insomnio, mucha gente está con depresión, así que esto es algo que la literatura juvenil también le está dando mucha visibilidad, y lo que me parece que desde nuestro rol como editores o la gente que prescribe literatura juvenil, más allá de la función que tenga este libro como para pasar un buen rato, para divertirse o para leer, también está esta función social, si se quiere, o casi terapéutica, ¿no?, que tienen muchos de estos libros. Es así que la literatura juvenil rompió con el patrón impuesto y comenzó a crear historias con énfasis en la diversidad. Isa Cantos, booktuber. Claro, porque todos crecimos con estos estándares de ver personajes blancos, hetero, todas estas cosas, pero en el fondo las personas que han sido gays o que son lesbianas o trans o estas cosas nunca se habían visto históricamente representadas en obras de ficción, a pesar de que existían y estaban en el mundo real. Entonces ahora sí se pueden ver allí y creo que eso va a ayudar muchísimo a que las generaciones futuras, o sea, estos jóvenes que van a crecer a generaciones futuras, va a sonar súper cursi, pero que hagan del mundo un lugar más abierto para todo el mundo. La sátira social, por ejemplo, ha sido un tema tratado por Carolina Andújar en su obra. Sobre todo la realidad pues, del presente, la utilicé en la novela Cali para hacer una sátira social. Y el personaje del diablo allí es
es alegórica, simbólica, es un diablo cómico que juega con el destino de los personajes de la novela. Es un poco la representación como de un mafioso, vive en un penthouse de la Avenida Sexta y es un personaje destinado a hacer reír a quien lee el libro. Ese libro es una comedia. También es un thriller, pero es un thriller cómico y tiene tintes de realismo mágico. Entonces allí sí utilicé la realidad que yo percibo de Cali, Colombia y Latinoamérica, lo que son nuestros antivalores y ciertos estereotipos que ojalá pudiéramos cambiar, pero hago una reflexión que nos hace reír de nosotros mismos, ¿no? El enfoque del libro no es deprimir al lector, sino al revés, como hacernos reflexionar y podernos reír de cómo somos. Los otros libros sí utilizo la realidad muy, muy poco, digamos si hago una investigación histórica profunda, topográfica, arquitectónica, política y de la moda, porque son novelas con tintes históricos. Entonces en esa medida la realidad sí está representada, pero pues yo no nací en el siglo XIX, ustedes tampoco, y lo que conocemos al respecto lo conocemos a través de los libros y las escasas fotografías que se alcanzaron a tomar antes de que llegara el siglo XX. Entonces en esa medida sí he tenido que recurrir pues a mi imaginación más que todo y a la creatividad. Hemos hablado sobre los contenidos de la literatura juvenil y su crecimiento, también del impacto en la industria editorial, y hemos indagado en su génesis con la escritora Carolina Andújar, el editor Leonel Tetti, el librero Jimmy Torres, la booktuber Isa Cantos, la lectora Laura Pérez y el escritor Mario Mendoza. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Twitter como Libros y Letras. Libros y Letras, el podcast. Desde hace algunos años emergieron algunos grupos de jóvenes apasionados por la lectura que buscaban a otros jóvenes para compartir y debatir todo lo que leían. Con el tiempo conformaron una gran comunidad de lectores que, además de intercambiar opiniones, empezaron a crear actividades como clubes de lectura, lecturas conjuntas y en voz alta, retos literarios, etc. Muchos de estos jóvenes crearon blogs, canales en YouTube, videos en Instagram y Facebook, recomendaciones en Twitter y más recientemente el mundo de TikTok los cautivó. Así la comunidad de influenciadores, como son llamados ahora, creció convirtiéndose en un actor fundamental en la cadena de la industria del libro. Leonel Tetti, editor del sello Pug. Claramente son un actor muy importante en la cadena del libro, eso lo tengo súper claro, y especialmente en juvenil, porque la prensa tradicional, la verdad que con juvenil muchas veces cuesta entrar, y tampoco sé si los lectores jóvenes le prestan atención a la prensa tradicional. Los lectores jóvenes quieren la opinión de un par, y muchas veces, a ver, no quiero hacer generalizaciones, pero es verdad que hay como una relación que puede ser o muy buena o muy mala, porque estos chicos hablan con total sinceridad y transparencia. Muchas veces lo que noto, y ahora particularmente en estos últimos meses o este año, si se quiere, las redes sí se volvieron un poco tóxicas, hay mucho nivel incluso de violencia entre los propios influencers cuando alguien critica un libro que es el boom del momento. Así que, a ver, por un lado me gusta mucho la labor que tienen a nivel cultural, me parece súper importante lo que hacen, pero sí es cierto que también hay como últimamente mucha fricción que se da en general en las redes sociales. O sea, no lo digo solo con los influencers de literatura, porque es un fenómeno general que se está dando, que hay mucha violencia a nivel redes sociales, pero sí es cierto que, qué sé yo, acá en España vi durante este año casos a chicos que les empezaron a hacer bullying por cuestiones homofóbicas, a otro chico que le hicieron bullying porque criticó el libro del momento de un autor español. En fin, tiene ese lado que para mí está atentando contra la base que empecé hablando en esta conversación sobre esta lectura comunitaria, ¿no? Para mí todas las cosas que se digan tienen que ser desde el respeto. También nos preguntamos hasta qué punto los influenciadores literarios marcan la pauta de las editoriales. Isa Cantos, del canal de YouTube Crónicas de una merodeadora. Yo creo que sí, no diría que las editoriales se apoyan únicamente en lo que los booktubers quieren leer, pero lo que han hecho los booktubers y en general los bookfluencers, como para incluir a todo el mundo, es que son personas o somos personas que estamos muy pendientes de los movimientos del mundo editorial anglo. Entonces, cuando eso pasa,
significa que nosotros estamos amplificando hacia el público hispano las novedades que están saliendo en otros países, y lo que crea eso es como un voz a voz muy fuerte que hace que, digamos, que los lectores se interesen en cierto título que posiblemente aún no esté en español, y ahí es cuando las editoriales dicen como, oigan, de pronto están hablando mucho de este, vale la pena, hay que mirar si están los derechos o no, bueno, todas estas cosas. Pero sí siento que, digamos que somos una especie de plataforma para que también las editoriales capten un poco las tendencias de lo que está sucediendo. Sobre todo TikTok ha sido una herramienta impresionante con respecto a la recomendación de libros y al, entre comillas, revivir, por ejemplo, algunos libros que digamos que ya tenían cierto tiempo de publicación, pero que un TikTok los volvió viral y ahora están otra vez en las listas de más vendidos. Lo que pasó, por ejemplo, con Al final mueren los dos, de Adam Silvera, que ya tenía como su año largo de publicado cuando empezaron a hacerlo viral en TikTok en todos los idiomas posibles, y ahora pues Adam Silvera va a tener que su serie sobre los mueren al final, la secuela, o sea, son cosas que sí salen de las redes sociales que pueden tener un poder enorme. Lionel Tetti afirma que llegar a tiempo con las publicaciones es uno de los grandes retos que tiene el sector editorial para cumplir con la demanda que impone la comunidad de influenciadores y asimismo los lectores. A ver, te marcan un ritmo que es un ritmo súper demandante, o sea, hay algo que caracteriza a la literatura juvenil y las redes sociales en general, y es que las personas quieren las cosas ya, no quieren esperar a que se haga una traducción, sale el libro en inglés y lo quieren esa misma semana en español, que particularmente este año fue muy conflictivo para todo el sector editorial porque hay una crisis a nivel mundial del papel, las imprentas están sobrepasadas porque creció muchísimo la producción, pero sí es cierto que el público juvenil es un segmento del mercado que quiere el producto ahora, y si no lo tiene, o lo va a comprar en inglés o lo va a descargar de manera ilegal, porque ese es otro gran tema que tiene la literatura juvenil, por lo cual para nosotros como editores el desafío es llegar a tiempo para satisfacer esa demanda del lector, ¿no? Porque muchas veces el llegar a tiempo es lo que define el éxito o el fracaso de una publicación. Y en este escenario también aparecen los libros que escriben los influenciadores, los youtubers, los instagramers. ¿Qué pasa con esos títulos? Jimmy Torres, de la librería Wilborada. Yo pienso que en el caso, pues digamos, del libro de youtuber, es que el libro de youtuber es un objeto de, no sé, merchandising. Existe la figura del youtuber que se hace a través de redes, y para capitalizar más esos seguidores que tiene, capitalizarlos en términos de plata, pues es que sacan el libro. Entonces realmente son seguidores de un youtuber comprando un objeto, como cuando uno compra un vaso de yo qué sé, digamos, si salieran ahorita vasos de Petro, no sé, y uno fuera y los comprara, pues, o sea, es una vaina. Lo que pasa un poco en el libro de Petro, curiosamente, ¿verdad? El libro de Petro que salió hace poco es eso también, ¿no? La gente ahora está comprando el libro de la biografía de Petro, ¿no? Que lean o no lean, pues es más probable es que no. Lo más probable es que yo tengo el libro de Luisito Comunica, porque yo lo sigo, de Luisito Comunica, ¿verdad? Y lo compro, pues por tener algo de Luisito Comunica, pero no es que de verdad se sienten a hacer eso por un lado del escenario en que se compra. Lo otro es que el contenido de esos libros, pues es un contenido muy, digamos, no tiene como un hilo discursivo, ¿no? Como cuando se hace una novela, digamos, en la novela hay toda un tejer del discurso, de la narrativa. A la hora de promocionar los libros, editoriales y escritores se han apoyado en la labor de los influenciadores literarios que encierra a los blogueros, booktubers, tuiteros, instagramers y tiktokers. Carolina Andújar, autora de La familia maldita. Han hecho una buena parte de trabajo de promoción y de difusión de mi obra. No te diría que son la mayor parte de difusión y promoción la hace cada lector individualmente, cada vez que habla del libro, lo recomienda, hace una pequeña reseña, y son muchísimos más que youtubers o booktubers o bloggers. Son una inmensa mayoría, digamos, Vampir tuvo una
primera gran venta de 25.000 ejemplares y la mayor parte no estaba compuesta de youtubers ni booktubers ni nada por el estilo. Ya después, cuando el libro se consolidó más, algunos pocos booktubers y youtubers, unos de ellos populares, ayudaron a que se difundiera más. Entre ellos estarían, por ejemplo, Juliana Zapata, que le hizo una gran difusión a Pie de Bruja, Isabel Cantos, que ha promovido muchos de mis trabajos, ambas porque les han gustado genuinamente, y esas dos booktubers en particular le dieron una difusión extra a mi obra, pero la mayor parte del trabajo de difusión que hacen las personas que leen, las hacen estas personas que no tienen necesariamente blogs ni canales grandes, sino que recomiendan el libro a sus allegados, a sus amigos, se toman el trabajo de escribir una pequeña reseña en Instagram, en Facebook, y eso es muy bonito. Es cada persona aporta un montón sin necesidad de tener una gran cantidad de seguidores ni de ser súper popular. Suscríbete a Libros y Letras, el podcast, en las principales plataformas. Continuamos indagando sobre literatura juvenil y hemos tocado diferentes tópicos que nos ayudan a entender el panorama y hacia dónde va. También nos pueden seguir en Facebook como Fundación Libros y Letras. En 2006 nació Wattpad, una red social para compartir lecturas y escribir. En esta plataforma, que se estima tiene más de 90 millones de usuarios, futuros autores pueden publicar sus obras literarias para que sean leídas por millones de lectores que pertenecen a la red. No importa la edad, pues en su mayoría son jóvenes. Muchas editoriales han fijado su mirada en esta plataforma y han publicado varios libros que allí han sido todo un éxito. ¿Pero qué tipo de contenidos se publican en Wattpad? Nos lo cuenta Lionel Tetti. A ver, hay editoriales que claramente se agarran pura exclusiva. Nosotros no estamos haciendo nada de Wattpad de momento y tampoco lo tenemos en los planes ni a mediano ni a largo plazo, al menos por ahora. Pero sí hay editoriales que lo hacen y que les va muy bien. Yo sí tengo muchas reticencias porque es cierto que, por ejemplo, abunda la novela romántica, muchas novelas románticas reproducen relaciones tóxicas, que es algo que a mí no me gustaría publicar en PUC, por ejemplo, o a veces después el tema del plagio también va por una línea bastante difusa, porque me ha pasado encontrarme con libros de PUC que le cambian el nombre de los personajes, pero es la misma historia, que ya ni siquiera es un fanfiction, eso es copiar y pegar una copia pirata con distintos nombres. Y después también hay mucho fanfiction, que de hecho muchos libros que eran un fanfiction se volvieron furor y se hicieron mega bestsellers. A ver, obviamente hay cosas buenas y malas como en todos lados, y de vuelta con este concepto de lo que es malo, que es todo muy taxativo. Sí, lo que creo es que hay muchos libros que no tratan bien los temas objetivamente, o sea, para mí cuestiones de consentimiento que no están bien tratadas, y me parece que es un momento muy particular que está viviendo el mundo, las sociedades jóvenes, están todos viviendo un momento muy particular y hay que ser muy cuidadoso con eso, y más pensando que Wattpad lo consumen muchos chicos muy jóvenes. Entonces, desde cómo internalizan ese tipo de contenido y demás, por eso es algo que me da mucho respeto a Wattpad, y para mí es una herramienta muy interesante a nivel editorial, siempre y cuando, más allá de la cantidad de lecturas o seguidores que tenga la cuenta en particular, haya un criterio editorial de fondo para tomar una decisión, ¿no? Porque es muy fácil ir a publicar cualquier libro que tiene 3 millones de lecturas, pero la pregunta es ¿qué estás publicando a nivel contenido? ¿Cuáles son los problemas que tiene la plataforma Wattpad? Isa Cantos. Pero el problema que yo siempre le he visto como muchos libros de Wattpad, tanto los que están directamente en la plataforma como muchos de los que han publicado en físico, es que hay muchas que se pegan como los mismos clichés y los explotan una y otra vez. Entonces, si lo ves, te encuentras con muchas historias en Wattpad de niña virginal que se encuentra con el bad boy de la universidad o del colegio y entonces descubre el mundo del placer gracias a él, lo que quieras, ¿sabes? Entonces como que hay muchos que siguen patrones muy, muy parecidos, y cuando lees mucho contenido de esa plataforma hay dos posibilidades: o que te encante repetir el mismo tipo de historias y nunca te canses, o que ya digas como, mira, es que se están copiando unas a otras y es que hasta los nombres son parecidos y todo es parecido, bueno, en fin. El otro problema que veo con
con Wattpad es que, claro, las editoriales se han dado cuenta de que ahí tienen una mina de dinero, básicamente, y que se están compitiendo unas con otras para publicar lo más rápido que puedan las historias o los libros que son súper populares en la plataforma. Entonces, ¿qué pasa con esto? Para hacer las cosas rápido, pues digamos que no les están dedicando, en mi opinión, el tiempo que se merecería de verdad editar un libro y corregirlo, porque también hay algo que hacen muchas de estas editoriales que publican solo libros de Wattpad, y es que básicamente casi que los copian y los pegan como de la plataforma al PDF diagramado y así se fue. Pero en realidad lo que un libro necesita y un editor lo lea, que se siente con el autor a darle feedback, que le diga como, mira, tu trama no está funcionando aquí, o esto está muy lento, no tienes ritmo, este personaje es más plano que un papel, haz algo, ¿sabes? Escuchan Una mirada a la literatura juvenil. Hace por lo menos 10 años no era habitual encontrar libros de escritoras en las librerías. Era muy difícil acceder a su literatura. Sin embargo, hoy el panorama es diferente y las editoriales han hecho una gran apertura en sus catálogos por incluir más voces femeninas. Desde la mirada del librero, Jimmy Torres narra los cambios que ha suscitado su ingreso. Todos los géneros se han abierto a nuevas miradas y eso yo creo que nos ha enriquecido mucho. Recuerdo en Colombia hace 10 años cuando se llegaba a una librería y decía, buenas, ¿tiene un autor colombiano? Sí. William Ospina, Juan Gabriel Vázquez, sí. Mario Mendoza, sí. No había una mujer. La que había era Laura Restrepo y era porque se había ganado el Alfaguara en su momento. Y Piedad Bonet. Y para y contar, no había más. Pero sí esta como apertura tan grande que ha tenido el sector editorial a las mujeres, a los transgénero, a todas las visiones del mundo que antes no veíamos, pues sí nos ha traído un cambio interesantísimo. A tal punto que yo siento incluso que los autores que seguíamos antes, hombres patriarcales, heterosexuales, como con este énfasis en las altas culturas, en los grandes viajes intelectuales, yo creo que ya están como un poco en decadencia. ¿No? El editor Leonel Tetti nos explica cómo se reivindica el rol de la mujer en la literatura juvenil. Primero que gran parte de los autores de juvenil son autoras, mujeres, y también hay muchos autores del colectivo LGBT. Por lo cual, algo que se busca constantemente y que para mí está súper bien y es muy importante, es reivindicar el rol de la mujer con protagonistas fuertes. Como te decía hace un ratito, creo que se rompe con esto de la chica que cae rendida en los brazos del chico sexy o del vampiro o del ángel caído o lo que sea, sino que son protagonistas que toman el control, que expresan sus deseos, que hacen lo que quieren sin importar lo que dicte la sociedad. Así que creo que de alguna manera representa mucho el espíritu social que se está viviendo en todo el mundo. Pero ¿cómo los autores han representado a la mujer en la literatura juvenil? Isa Cantos. Digamos, desde Crepúsculo hacia acá, yo creo que las protagonistas femeninas han avanzado muchísimo. Ya no son estas damiselas en peligro a las que todo el mundo tenía que rescatar o cuyo último fin siempre era como encontrar el amor y el príncipe y lo que quieras. No, ahora son unas protagonistas súper guerreras, que son ellas las que salvan a todo el mundo, son ellas las encargadas de recuperar sus reinos, sus legados, las que derrotan a todos los reyes tiranos, malvados, y creo que es una representación que va muy acorde pues eso, con el papel que ha ido adoptando la mujer, sobre todo en estos últimos años. Y lo chévere es que no, digamos que no se van por completo a un como estereotipo falso de mujer que solo es una guerrera y que básicamente sería como una contraparte del hombre y ya está, sino que también las como que representan mucho, yo qué sé, el término no es fragilidad, pero como o tal vez como la delicadeza o ¿qué es lo que sí, como que no olvidan su parte femenina, ¿sabes? En su libro La familia maldita, cuarta parte de la colección de novelas góticas Carmina Nocturna, de la escritora Carolina Andújar, la mujer juega un papel protagónico para la época en la que vivía, siglo XIX.
Este libro transcurre en Europa en el siglo XIX, es un libro de vampiros. Nuestra narradora es una mujer joven que ha tenido una instrucción privilegiada para su época, es decir, es una mujer muy culta para su nivel socioeconómico y la sociedad en la que vive. Y dada esta gran oportunidad que le dio la vida, ella puede desempeñarse como institutriz, que es uno de los pocos trabajos que las mujeres podían desempeñar libremente en esa época, que tenían una remuneración decente. Y ella lee un aviso clasificado en el periódico local que dice: antigua familia solicita los servicios de institutriz para niños de 7 y 10 años, amplia remuneración. Ella se entusiasma muchísimo porque siente curiosidad acerca de las familias antiguas que viven en esas propiedades grandes y hermosas de las montañas y del campo polaco, y decide aceptar la plaza. Llega allá a las montañas polacas para encontrarse con que sus pupilos, que son un par de huérfanos, tienen hábitos súper extraños, y también así sus parientes mayores, los que se encargan de ellos, que son además todos de la nobleza, bellísimos, inteligentísimos, y dan miedo. Ella empieza a darse cuenta de que no son normales como el resto de la gente, y no solo por el hecho de ser nobles, sino por sus hábitos y limitaciones. Visítanos en www.librosyletras.com. ¿Se considera inferior leer literatura juvenil? ¿Y si no se leen los clásicos literarios, no se está leyendo algo serio? Isa Cantos, booktuber, considera todo un despropósito subestimar lo que leen los jóvenes. A mí eso me parece una tontería, porque realmente cada uno lee lo que quiera, y si quieres estar leyendo sagas de fantasía toda tu vida, pues o lee, ¿sabes? O si quieres estar leyendo contemporáneo juvenil toda tu vida, no tienes por qué migrar a otros géneros si no te gusta, sobre todo porque siento que es como una imposición como absurda de la sociedad. Sí hay algunos libros juveniles que mencionan ciertos clásicos porque sus protagonistas leían clásicos. O sea, me acuerdo, por ejemplo, que cuando leí Crepúsculo, si no recuerdo mal, Bella estaba obsesionada con Orgullo y Prejuicio. Entonces, ¿qué hice yo después de terminar de leerme los de Crepúsculo? Pues fui a leer Orgullo y Prejuicio, pero lo importante ahí fue que fui a leerlo como por curiosidad propia y no porque nadie me lo impuso, porque creo que si entramos otra vez en ese patrón de imponerle leer los clásicos a las personas, volvemos al error que cometen los colegios, y es obligar a la gente a leer clásicos para los que no están como suficientemente preparados o que no son maduros para entenderlos. Entonces, a mí, por ejemplo, siempre me ha parecido un despropósito que en un colegio pongan a leer el Quijote a los niños de séptimo, ¿sabes? Es como, uno de los 13 años no va a entender el Quijote. En la misma línea opina Lionel Tetti. Y tal cual, yo creo que hay como un prejuicio que se cree que los jóvenes no leen clásicos. Yo creo que tiene más que ver con el momento en el que ese clásico cae en las manos de los jóvenes. Pero de vuelta, con todos estos autores y estas nuevas voces, los jóvenes terminan llegando a los textos originales porque quieren conocer cómo el autor se inspiró o cómo era la historia original de uno de sus libros favoritos. Ahora hay dos libros que no son necesariamente juveniles, pero los lee mucho público juvenil, que es Circe y la canción de Aquiles de Madeline Miller, que es ficción bien literaria, la están leyendo adolescentes, chicos de 13, 14 años, y son libros muy bien construidos, con recursos literarios muy bien logrados y demás, y después los jóvenes llegan accediendo a los textos originales, ¿no? Así que eso me parece como lo más rico de este fenómeno de los retellings. Y hay un detalle que para mí no es menor, y es el acceso que uno suele tener en el colegio es en el marco de que te van a evaluar, porque un docente te da el clásico, qué sé yo, en Argentina te dan el Martín Fierro. Sabés que tenés que agarrar y leer el libro de determinada manera, interpretar cosas como el docente espera que lo hagas, y en cambio acá, cuando lo haces, que llegás a través de la literatura juvenil, como ocio, como lectura por diversión, podés hacer una lectura placentera a tu tiempo, a tu ritmo, y sin que nadie te esté evaluando en base a lo que estás leyendo, que para mí eso es lo más importante, porque en el colegio pierde el disfrute, porque eventualmente te van a poner una calificación en torno a tu lectura. Y es una cosa leer la Odisea y te van a evaluar sobre eso, y lo tenés que leer rápido porque tenés que llegar al día del examen, y otra cosa es que lo leas en paralelo a
el retelling que estás viendo y buscas las similitudes, o en dónde la autora se despegó de la versión original, en qué parte sí la respetó, ¿no? Me parece que son dos situaciones de lectura completamente distintas. También preguntamos al escritor Mario Mendoza su visión sobre lo que muchas veces debería leerse según el canon literario. A mí el canon realmente me importa un comino. Eso de andar leyendo cosas obligadas, ¿verdad? Las lecturas obligatorias o lo que supuestamente nos patrocina, nos fomenta o nos sugiere el establecimiento, a mí me parece que la lectura no funciona así. La lectura funciona porque uno necesita algo en un momento determinado de su vida y eso le llega. Fíjate que yo a veces siento que hay una relación entre la comida y la lectura. Y es que a uno a veces le pueden decir, oiga, hay un restaurante francés buenísimo, usted tiene que ir a comer allí porque la comida es selecta, y un chef que viene de no sé dónde con tantas estrellas en sí más, y uno llega y uno come y uno dice, pero pues pagué una cantidad de plata y al final quedé con hambre, salí desilusionado. Y uno a veces, ¿qué es lo que quiere? Uno lo que quiere son lentejas con chorizo, arroz, una comida bien sazonada, deliciosa, rica, ¿no? Arrocito con huevo frito, en ciertos momentos eso es insuperable, unos platanitos, unas papitas a la francesa, con una buena carne. En la comida a uno le pasa todo el tiempo, que lo que le sugieren, lo que le dicen en los restaurantes elegantes, en realidad uno ahí no se la pasa bien ni come rico. Con la lectura pasa igual, uno no tiene que andar creyendo en el canon, hay gente haciendo carrera para eso. Pero a mí me parece que uno llega y hay un libro que uno abre y desde la primera página uno dice, esto es lo que yo necesitaba, esto es lo que yo quería leer, ahí hay que quedarse. De los libros que más están leyendo los jóvenes son quizá las reinterpretaciones de los cuentos mitológicos que sirven también de conexión para llegar a los clásicos originales, por lo que resulta mucho más atractivo para los adolescentes aproximarse a esas obras. Leonel Tetti. Sí, creo que es como un subgénero, si se quiere, que está creciendo y hace varios años. Yo originalmente, cuando trabajaba en BIR, contraté a una de las autoras más conocidas de retellings, que es Marisa Meyer, que básicamente lo que hizo Meyer fue tomar las versiones clásicas, no las de Disney, sino el cuento original de Caperucita Roja, de Blancanieves, de Cenicienta, y reversionarlas con un tinte distópico en un futuro lejano en donde todo es tecnológico y demás. Y a mí lo que me parece interesante de este fenómeno, que a ver, Marisa Meyer retoma los cuentos clásicos, ahora hay toda una onda, una moda, si se quiere, de reinterpretación de mitología griega, de mitología nórdica. Así que lo que me parece interesante es cómo funciona como puente para que el lector llegue al texto original. Libros y Letras, el podcast. Los jóvenes no leen. Solemos escuchar esta afirmación que se ha convertido en un estigma para los jóvenes que cada vez leen más y lo hacen con criterio, buscando comprender el mundo que les rodea y exigiendo más calidad en lo que se escribe. El escritor Mario Mendoza contradice esta afirmación de que los jóvenes no leen. Su experiencia como autor de novelas juveniles le ha permitido estar cerca de los jóvenes y de su apetito por la lectura. Son grandes lectores. Lo que pasa es que hay a veces los adultos tienen a veces una ruptura y no saben cómo comunicar, ¿verdad? Entonces se cree que ellos no leen y si tú ves los índices de lectura juvenil van creciendo. Y son grandes consumidores de libros, son lectores increíbles. Me ves a mí en Filbo y te das cuenta de las filas en el auditorio, llegan con los libros subrayados, es gente muy apasionada, pero hay que saber llegar, hay que saber hablar, hay que saber comunicar, y eso no lo tiene todo el mundo, eso no es tan fácil. Leonel Tetti. Tal cual, yo discrepo mucho con esa frase. Yo creo que la gente, que el status quo, la gente que reproduce esa frase, es los que esperan que los jóvenes lean determinado tipo de libros en determinado momento de la vida. Para mí cada uno tiene su propio camino de lectura, cada uno tendrá su momento o no de llegar a Borges, de llegar a Cortázar.
de llegar a García Márquez, en fin. Pero sí es cierto que hay como una presión, o sea, en Argentina está muy marcado eso. Yo debo decirte que en Argentina te miran de reojo diciendo, lees literatura juvenil, no lees literatura de calidad o alta literatura, y la realidad es que cada uno construye su camino como lector. Así que hay una frase que ahora se me fue el autor, pues la ley de Murphy, que cuando la vas a decir se te va el autor, pero que la vi en la universidad y me quedó muy grabada, que es esto de el lector como cazador furtivo, y yo creo que es eso el lector a fin de cuentas, ¿no? Y lo que se trata de hacer desde las instituciones, desde los colegios y demás. A ver, yo hablo mucho de Argentina, que es de donde soy, donde más conozco, y no sé si es en todas partes así, pero es como de imponer un canon de lecturas, que está bien, son importantes esos títulos y demás, pero de ahí a decir que los jóvenes no leen porque no leen el canon, o lo que los adultos esperan que los jóvenes lean, son dos cosas distintas. Para mí los jóvenes están leyendo y más que nunca, y es visible que están leyendo, porque es tan sencillo como ir a una feria del libro y ver el fenómeno en primera persona. Son los jóvenes los que hoy llenan las ferias del libro y son parte fundamental de estas. Son asiduos asistentes a los encuentros literarios y hacen enormes filas para conseguir un autógrafo de sus autores favoritos. Isa Cantos. Estamos abriendo nuevos espacios que antes no existían. Cuando tú ibas a una feria del libro hace 8 o 9 años, veías que pues todos los presentadores eran como u otros escritores o periodistas consagrados, incluso para los poquitos espacios que había para literatura juvenil, mientras que ahora te das cuenta de que no solamente nos dan espacio a los bookfluencers, digamos, como presentadores de diferentes autores y no solo de juvenil, creo que porque la gente se da cuenta de que hay una aproximación diferente a la manera de presentar a un autor cuando lo hace alguien, digamos, joven, que tiene como un discurso más fresco, otro tipo de preguntas, a que si se quedaran un poco con los mismos presentadores a veces muy acartonados de antes. Entonces creo que por ese lado ha cambiado todo. Segundo, pues sí se han abierto más espacios tanto para la literatura juvenil como de fantasía, a que se invite a más autores, a que se hagan giras, incluso no solamente ya centralizadas en la Feria del Libro, que es lo que sucedía hace años, sino que sencillamente traigan autores en medio de una semana cualquiera, como pasó con Shelby Mahurin, o como sucede de vez en cuando. Entonces, creo que sí, creo que todo este boom de los bookfluencers y la literatura juvenil y el crear más lectores de este, digamos, rango de edad, ha abierto nuevas posibilidades como en el mundo cultural y literario que se vivía en Colombia. Suscríbete a Libros y Letras, el podcast, en las principales plataformas. Este fue nuestro primer episodio de Libros y Letras, el podcast, hablando con sus protagonistas sobre literatura juvenil. Los invitamos a seguir nuestra información en www.librosyletras.com, también en nuestras redes sociales, en Instagram como Revista Libros y Letras, en Twitter como Libros y Letras y en Facebook como Fundación Libros y Letras. Agradecemos a nuestros invitados, la escritora Carolina Andújar, el editor Lionel Tetti, la booktuber Isa Cantos, el escritor Mario Mendoza, el librero y docente Jimmy Torres y a la lectora Laura Pérez Pérez. Libros y Letras, el podcast, es una producción de la revista Libros y Letras, con el apoyo del Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Contó en la coordinación, edición y montaje de periodismosinafán.com. Musicalización y voz en off, Julián Franco. En redes sociales, H. Holguín. Presentación y dirección, Ileana Bolívar Ruiz. Hasta un próximo episodio. Libros y Letras, el podcast.